ahí estamos grabando y bueno, ya hicimos el resumen de la clase anterior, comentamos algunas cositas y ahora es tiempo de ver lo nuevo, ¿sí? Comenzamos con los efectos de la variación de la temperatura en los cuerpos. Aquí tenemos que tener claro que hay muchos efectos, ¿sí? Hay varios efectos de la variación de temperatura en los cuerpos. En la PAES se le da énfasis a este aumento de tamaño o la disminución de tamaño, ¿sí? O sea, si aumentamos la temperatura, la mayoría de los cuerpos se dilata y si disminuimos la temperatura, la mayoría de los cuerpos se contraen, ¿sí? O sea, disminuye su volumen o su área o su largo, ¿sí? En esto se enfoca la PAES, pero debemos manejar también de que hay varios efectos de la variación de la temperatura en los cuerpos. Entre ellos, los cambios de fase, que también los vamos a estudiar, ¿sí? ¿Qué se refiere a cambio de fase? Bueno, es lo mismo que cambio de estado. En el colegio se suelen estudiar como cambio de estado, ¿sí? Como los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, y el cambio de uno a otro se le llama cambio de estado, ¿sí? Aquí también se usa como sinónimo cambio de fase, ¿sí? Así que no se asuste, son sinónimos, ¿sí? Cambio de fase, lo mismo que cambio de estado. Otro efecto o posible efecto es la incandescencia, ¿sí? Que es cuando aumenta tanto la temperatura, esto ocurre solo en algunos materiales, ¿sí? Que aumenta tanto la temperatura que el material se vuelve de un color rojizo y ahí se habla de incandescencia. Aquí hay un ejemplo de un metal fundido, ¿sí? O sea, este metal aumentó su temperatura y llega un momento en que se produce la incandescencia, ¿sí? O sea, vemos este color rojizo entre rojo y amarillo. Y otro efecto es la deformación. Ya no sé si han cometido el error o simplemente el experimento de una botella de plástico ponerle agua hirviendo. Bueno, yo he cometido ese error de algo caliente, ya lo echo a la botella y ¿qué pasa? La botella se achica, se achica la botella. Y claro, esto es porque el material se deforma, el plástico se deforma a altas temperaturas. Y bueno, pasa con varias cosas, no sé, cosas de plástico que de repente uno olvida por ahí, después las encuentra y está derretido, ¿sí? Pasa con varios materiales. Acá Maximiliano dice, y la botella de agua al congelador crece. Sí, vamos a ver por qué. Eso pasa por la anomalía del agua, ¿sí? Que el agua tiene un comportamiento extraño, anómalo, fuera de lo común, entre 0 y 4 grados Celsius. Entonces, toca que en el congelador el hielo está entre 0 y 4 grados Celsius. Entonces, aumenta su volumen en vez de disminuir. ¿Sí? Interesante, ya lo explicaremos en detalle. Otro efecto de la variación de temperatura en los cuerpos es el aumento de tamaño o la disminución de tamaño. ¿Sí? Lo que hablamos de dilatación al aumentar la temperatura, la mayoría de los materiales, o contracción. ¿Sí? Cuando disminuye la temperatura, suele disminuir el volumen o el área o el largo. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer la diferencia para el estudio de dilatación y contracción. Vamos a hacer la diferencia entre cuerpos lineales,
em, cuerpos superficiales y cuerpos volumétricos. ¿Sí? Entonces, primera diferencia para estudiar esto de la dilatación y contracción, algo se dice que es lineal si lo podemos modelar como un hilo, así como una sola dimensión. Decimos que es superficial cuando se puede modelar como una superficie. Claro, es superficial cuando podemos considerar relevantes solo dos dimensiones, y es volumétrico cuando ninguna de sus dimensiones, ni el largo, ni el ancho, ni la profundidad, se puede despreciar. Por ejemplo, si veo este cuaderno, lo calificarían como lineal, superficial o volumétrico, este cuaderno. Fíjense en las dimensiones. Esta dimensión es despreciable con respecto a esta dimensión, ¿no es cierto? Porque son más o menos tienen el mismo orden de magnitud. Entonces, yo no puedo decir, no, si el ancho no es nada con respecto del largo. No, no puedo decir eso porque es considerable, es como la mitad casi. Entonces, esto lo puedo modelar, no lo puedo modelar como lineal, ¿sí? Ahora, ¿lo podré modelar como volumétrico? Para eso pensemos, esta dimensión, o sea, esta distancia, ¿es despreciable con respecto a esta y esta? ¿Sí ahí será despreciable? Sí, sí es despreciable porque piensen que es como, eh, a ver, esta dimensión es muchas veces esta distancia, ¿sí? Entonces, esta distancia, o sea, esta dimensión, la profundidad, podemos despreciarlo. Entonces podemos modelar este cuaderno como un cuerpo superficial. Sí, o sea, podemos despreciar su profundidad. En cambio, mi termito, si vemos sus dimensiones, bueno, tiene un largo, un ancho, una profundidad también, ¿sí? Entonces, este cuerpo no podemos decir que es una superficie, ¿sí? Entonces este cuerpo sería volumétrico, porque no podemos despreciar ninguna de sus dimensiones. Un ejemplo más ilustrativo sería una hoja de papel, ¿sí? Si tengo una hoja de papel, ahí claramente podemos despreciar la profundidad. ¿Sí? Esta distancia es casi nada, es despreciable, o sea, es casi cero respecto a estas, que son considerables. Entonces, este objeto lo modelamos como un cuerpo superficial, este sería volumétrico, y el cable de mis audífonos, por aquí, el cable de mis audífonos, lo podemos modelar como lineal, ¿sí? Porque tiene un largo, el ancho es como despreciable respecto del largo. Entonces lo podemos modelar como un cuerpo lineal. No lo podríamos modelar como superficial, ¿cierto? Eh, Maximiliano hace una pregunta interesante. ¿Una placa tectónica es lineal o volumétrica? Sería mejor modelarla como un cuerpo superficial, ¿sí? Como imagine varias hojas que se superponen entre sí algunas, y pasa que otras van
una al lado de otra y se deslizan, y otras se van alejando entre sí y se forma nueva superficie, ¿sí? Entonces, las placas tectónicas las podemos modelar como superficiales, ¿sí? De hecho, los dibujitos que se hacen en general se dibujan como superficies, ¿sí? Eso. Un cerro, por ejemplo, lo podríamos modelar como volumétrico, ¿sí? Porque ahí ya el alto es considerable, esta dimensión también y esta otra dimensión también, ¿sí? Entonces un cerro sería volumétrico, una placa tectónica sabemos que tiene cierto ancho, pero podríamos modelarlo como un cuerpo superficial, ¿sí? Ojo que estos son modelos, ¿sí? Son modelos que funcionan. O sea, si yo digo que esta hoja es superficial, no quiere decir que no tenga un ancho, ¿sí? Sino que si lo modelo como una superficie, funciona, ¿sí? Para efectos prácticos, funciona despreciar este ancho, ¿cierto? Lo mismo con las placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen cierto ancho, pero si las modelamos como superficies o cuerpos superficiales que se mueven, funciona. Sí, muy bien, súper. A eso se refieren los modelos. Y es súper importante que comprendan el concepto de modelo. Un modelo no es una copia fiel de la realidad, sino que toma parte de la realidad y me sirve para estudiar un fenómeno, en este caso físico, ¿sí? Acá Julie pregunta, ¿un edificio, por ejemplo, se puede modelar como un cuerpo superficial? Ahí depende del edificio, ¿sí? Porque si es el Costanera Center, ahí no, porque su largo, su ancho, su profundidad, para efectos prácticos lo podríamos modelar como volumétrico, ¿sí? Pero, por ejemplo, estos edificios de Santiago Centro, que son unos bloques inmensos. A ver, voy a dibujar aquí. Son unas torres así. Y son muchos edificios y muy altos. Ahí de pronto esos edificios podrían modelarse como cuerpo superficial, ¿sí? Pero todo depende de el para qué. ¿Sí? El objetivo del estudio me va a determinar cuál es mi mejor modelo, ¿sí? ¿Sí? Ok. Si por ejemplo acá, si tenemos una barra de oro, una barra de oro, aquí la voy a dibujar así, ya. Tenemos una barra de oro y queremos estudiar la dilatación térmica. Entonces, claro, dependiendo de qué tan riguroso quiero ser, es el modelo que yo voy a escoger. Si yo quiero estudiar el largo solamente, o sea, cómo varía el largo, si yo varío mi temperatura, estoy modelando mi barrita de oro como un cuerpo lineal. ¿Sí? Si yo tomo mi barrita, mido el largo, no mido nada más, varío la temperatura, veo cómo varío el largo, ahí estoy modelando mi barrita de oro como lineal, a pesar de que mi barrita tenga cierto ancho acá, ¿sí? Y a pesar de que mi barrita tenga cierta profundidad, ¿sí? Entonces depende de lo que yo quiero estudiar
el modelo que yo ocupo, ¿sí? Si otra persona quiere, o si otra persona llega y dice, discúlpame, aquí tú no estás considerando el ancho de la barrita. Entonces, deberíamos hacer un experimento donde medimos el ancho inicial, el largo inicial, variamos la temperatura y vemos cómo se comporta el largo y el ancho. Ahí estamos modelando esta barrita de oro como superficial, ¿sí? Y puede venir otra persona y decir, no, 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 ustedes dos están mal. Esta barrita de oro, para ser más específicos, podríamos medir el largo, el ancho y la profundidad. Después variamos la temperatura y vemos cómo se comportan estas tres variables, el largo, el ancho y la profundidad. ¿Cuál de los tres estaría correcto? ¿Hay alguno que estaría incorrecto? ¿Qué creen? Pueden decir, ah, no, la primera persona tenía la razón, los demás están leseando. No es cierto, los tres están en lo correcto, ¿sí? Los tres hicieron diferentes modelos de la realidad que funcionan, ¿sí? Porque la persona que midió el largo va a descubrir que a mayor temperatura, mayor largo. Y la que midió el ancho descubrió también que a mayor temperatura, mayor ancho, y que a mayor temperatura, mayor largo. Y la que midió todo, o sea, largo, ancho, profundidad, descubrió que a mayor temperatura, mayor largo, a mayor temperatura, mayor ancho y mayor profundidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas tres personas eligieron un modelo diferente, pero aún así hicieron el experimento y llegaron a resultados similares. ¿Sí? Ambas, o sea, las tres, eh, todas llegaron al mismo resultado, ¿sí? De que a mayor temperatura, mayor es la dilatación, ¿sí? O sea, si la temperatura varía más, este material se va a dilatar más, ¿sí? Entonces, claro, uno puede modelar la realidad dependiendo de los intereses que uno tenga y de qué tanto quiero simplificar el experimento, ¿sí? Bueno, acá, para los cuerpos lineales y para todos, a mayor temperatura, perdón, a mayor diferencia de temperatura, mayor es la diferencia en la longitud. Y eso para cualquier modelo que yo utilice. O sea, a mayor diferencia de temperatura, mayor va a ser la diferencia en la longitud. A mayor temperatura va a ser mayor la diferencia de área si yo modelo el cuerpo como un cuerpo superficial. Y a mayor temperatura, perdón, a mayor diferencia de temperatura, va a ser mayor la diferencia volumétrica que va a haber. ¿Sí? Entonces, todos los cuerpos al aumentar la temperatura varían sus dimensiones. ¿Sí? La mayoría de las veces a mayor temperatura, o sea, si hay un incremento de temperatura, va a haber un incremento en el volumen, la mayoría de las veces, ¿sí? Y bueno, aquí hay un ejemplito de que, por ejemplo, la torre Eiffel crece 6 centímetros en verano, ¿sí? Y bueno, esto es porque esta diferencia, eh, perdón, este volumen es grande y por eso la diferencia es apreciable, ¿sí? O sea, es significativa para nosotros, ¿sí? O sea, 6 centímetros es una distancia que
es considerable, ¿sí? Pero, por ejemplo, en nuestras llaves, ¿sí? Claro, aumenta la temperatura en el verano, pero dado que sus dimensiones son chiquititas, esta dimensión, o sea, perdón, esta diferencia de volumen va a ser chiquitita. Ya si este número es chiquitito, la diferencia va a ser chiquitita. ¿Sí? Y bueno, no solo depende de el volumen inicial, también depende de un coeficiente de dilatación que depende de cada material. Hay materiales que se dilatan más, otros que se dilatan menos. Por ejemplo, el mercurio se dilata harto, ¿sí? Y por eso tenemos termómetros de mercurio, ¿sí? Nos permite medir la temperatura usando esta dilatación térmica, ¿sí? Eso, respecto de este tema, mi consejo es comprender el concepto, no aprenderse, bueno, no es el enfoque de Demre que se, que se aprenda usted la fórmula, pero si la maneja, puede ser un comodín interesante, ¿sí? Pero el foco acá está en comprender el concepto. O sea, saber que la diferencia de volumen o área o longitud va a ser proporcional a las dimensiones iniciales, o sea, al volumen, área, largo inicial. También va a ser proporcional al coeficiente de dilatación y también, lo último y más importante, la diferencia que va a experimentar en su volumen, área o largo va a ser proporcional a la diferencia de temperatura. Sí, o sea, mayor diferencia de temperatura, mayor va a ser el cambio. Tiene sentido, ¿cierto? Si hay una variación chiquita de temperatura, la variación de volumen también es pequeñita. Acá Maximiliano pregunta, ¿esto también depende de la gravedad y la presión? ¿Cierto? Aquí esto de dilatación térmica solo depende de las dimensiones iniciales del coeficiente de dilatación térmica, o sea, de qué material se trata, y de la diferencia de temperatura. ¿Sí? Así que solo depende de estas tres cositas. Ya, aquí está lo de la anomalía del agua que decía Maximiliano, de que una botella, cuando se pone en el congelador, aumenta el volumen. Y eso es una anomalía. Sí, por eso anomalía del agua, porque de verdad, eh, creo, me atrevería a decir que todos los materiales, excepto el agua, al aumentar su temperatura, aumentan su volumen, ¿sí? Y son directamente proporcionales. Pero en el caso del agua, entre 0 y 4 grados Celsius, solo en ese intervalo, 0 y 4, pasa que al disminuir la temperatura, aumenta el volumen. Y si aumenta la temperatura, disminuye el volumen. O sea, es todo al revés, entre 0 y 4 grados Celsius. ¿Sí? Y por eso es que usted pone el agua líquida en el congelador y aumenta su volumen. ¿Sí? Porque en el congelador va a estar entre 0 y 4 grados Celsius. Entonces se va a producir esta anomalía del agua. ¿Sí? Y por eso también es que los icebergs flotan. Si uno lo piensa, claro, menor temperatura, menor volumen,
debería aumentar la densidad y debería hundirse. Pero ¿qué pasa? Entre 0 y 4 grados, anomalía del agua. Entonces, a medida que se congela este material, se va expandiendo. Entonces, al expandirse, va a tener menos densidad y por eso flotan los icebergs. Y el hielo, ¿sí? Cuando se hace alguito ahí con unos hielitos, flotan estos hielitos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la anomalía del agua. Interesante, ¿no? Y bueno, esa es la anomalía del agua, interesante, y esto tiene una ventaja biológica también, permite que en invierno, cuando se congela el agua de los lagos, claro, el hielo se queda arriba y abajo queda el agua líquida, súper fría, pero líquida. Entonces los peces que viven, toda la fauna marina, eh, puede seguir viviendo gracias a que el agua no se congela por completo, sino que toda la parte de arriba solamente. Bueno, aquí hay una pregunta de cierre. Me apareció en el proceso de admisión 2015. Hagámoslo en conjunto, ¿sí les parece? Dice, no puedo leer la pantalla completa, un momento. Dice, para 1 gramo de agua que se encuentra en un recipiente cerrado a una atmósfera y a una temperatura inicial de 4 grados Celsius, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Si su temperatura aumenta en 1 grado, entonces aumenta su volumen. Ya, antes de leer las alternativas, claro, solo las miramos de reojo, ya temperatura, volumen, bla, 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 ya. Entonces, en esta pregunta debo identificar. Me dicen temperatura inicial de 4 grados Celsius. Entonces está ahí justo en el límite. Anomalía del agua es entre 0 y 4 grados Celsius. Sí, entre 0 y 4 grados Celsius, entonces tengo que identificar hacia dónde está la anomalía y hacia dónde no. ¿Sí? Entonces acá está la anomalía. Anomalía. Y acá todo normal, todo normal. Entonces ahora veamos las alternativas. Si la temperatura aumenta en 1 grado Celsius, o sea, estamos acá inicialmente, si aumenta 1 grado, aumenta su volumen. Y recordemos, ¿qué es lo normal? Mayor temperatura, mayor volumen. Eso es lo normal. Y lo anormal, solo entre 0 y 4 grados, tenemos que a mayor temperatura, menor volumen, y que a menor volumen, mayor temperatura. ¿Sí? Eso es la anomalía. Entonces fíjense que si su temperatura aumenta en 1 grado Celsius, entonces aumenta su volumen. Sí, porque de 4 a 5 no está la anomalía del agua. Entonces, correcta, pero tenemos que descartar las otras. Si su temperatura aumenta en 1 grado Celsius, o sea, para allá, aumenta su densidad. Acá, de 4 a 5, debería aumentar su volumen. Y si algo aumenta su volumen, se hace menos denso. ¿Sí? Entonces, ¿aumenta su densidad? No. Si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entonces disminuye su masa. Ay, está descartada inmediatamente, ¿cierto? Porque pase lo que pase, la masa se mantiene. Ya a menos que se trate de reacciones nucleares, pero eso no entra en la PAES. ¿Sí? Entonces, para el contenido de la PAES, masa siempre constante. ¿Sí? Así que descartada la C de inmediato.
Eh, y la D, si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entramos a la anomalía del agua. Entonces, si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entonces disminuye su volumen. No, porque estaríamos en la anomalía del agua. ¿Sí? Si disminuye la temperatura, aumenta el volumen por la anomalía del agua. Y finalmente, si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, o sea, anomalía del agua, entonces aumenta su densidad. Entonces me dicen que su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entonces va a aumentar su volumen, ¿cierto? Uy, acá me di cuenta que escribí lo mismo, pero al revés. Había pasado piola, pero bueno, ya no. Aquí escribí lo mismo, repetí lo mismo 2 veces. Ahí sí, ahí está diferente, ¿cierto? Entonces, claro, si su temperatura disminuye, ay, ahora escribí una T, ahí sí. Si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entonces aumenta su densidad. Si disminuye su temperatura, aumenta el volumen, ¿sí? Porque estamos en la anomalía del agua. Y al aumentar el volumen, disminuye su densidad. Así que adiós. Y ahí recién marcamos la A, porque ya hemos descartado todas las opciones, todas las otras opciones. Aquí Maximiliano pregunta, ¿por qué la B no? Ah, ya, la B no, porque dice, si su temperatura aumenta, voy a borrar estas rayas, si su temperatura aumenta en 1 grado Celsius, y ahí pienso, ¿estoy en la anomalía del agua o no? Recordar que la anomalía del agua es entre 0 y 4 grados Celsius. Por lo tanto, si la temperatura aumenta en 1 grado Celsius, no estoy en la anomalía del agua. O sea, a mayor temperatura, mayor volumen, ¿sí? Y al tener un mayor volumen, la densidad disminuye, ¿sí? Densidad y volumen son inversamente proporcionales. Piense en algo acolchadito, no sé, algodón, ¿sí? Imagine que tiene un poquito de algodón aquí. Tiene harto volumen y poca densidad. O sea, alto volumen, baja densidad. Si usted empieza a apretarlo, a disminuir el volumen, disminuye el volumen, ¿y qué pasa? Esto queda más apretado, más denso, ¿sí? Entonces fíjese que menor volumen, mayor densidad, son inversamente proporcionales, ¿sí? Menor volumen, mayor densidad y mayor volumen, ¿sí? Hay más frágil. Mayor volumen, menor densidad, ¿sí? O sea, está menos juntitos el material, ¿sí? Aquí, entiendo. Sí, sí. Acá, claro, pasa que cambia la estructura molecular, ¿sí? Si vemos la molécula de agua, tiene cierto ángulo, ¿sí? Yo creo que en química lo han estudiado. Está el H y hay 2 oxígenos. No, al revés. H2O. Sí, hay un oxígeno y los 2 hidrógenos, más pequeñitos ahí. Ya. Entonces, estos son los hidrógenos y acá está la molécula de oxígeno. Acá hay un ángulo de 103 parece, no me acuerdo muy bien. Pero lo que pasa es que cambia la estructura molecular y se empiezan a formar como cristales, o sea, a ordenarse estas moléculas y por eso es que aumenta el volumen.
¿sí? Cuando se están reordenando estas moléculas, ahí es cuando aumenta su volumen, ¿sí? Eso, de esta clase, sacar el limpio y recordar siempre de que la mayoría de los materiales se dilatan al aumentar la temperatura y se contraen al disminuirla, ¿sí? Hay varios otros efectos, pero los principales que se estudian para la PAES son la dilatación térmica y los cambios de fase, que vamos a ver próxima clase, ¿sí? Así que eso sería, queridos. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta.